Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Les voy a exponer sobre el tema del metabolismo primario. Está claramente modulado por inductores de resistencia de las plantas en hojas de Coffea arábica infectadas por Gemilla bastratrix, obtenida del artículo Frontiers in Plantain Science. Como introducción tenemos que el café es uno de los cultivos más importantes del mundo, perteneciente a la familia Rubiaceae, fundamental para la economía de más de 60 países, presentando diferentes variedades. En la figura 1 observamos un gráfico sobre la especie del café, en la cual nos dice que en todos los continentes americanos, en el país más representativo es Brasil, ya que es el primer productor de café a nivel mundial. En la figura 3 observamos el mapa geográfico de Ecuador. En estudios realizados según ANECAFé nos dice que en el 2020 la producción fue de 350,000 quintales de café en la provincia de Manabí. Coffea arábica es una variedad la cual tiene la mejor calidad y es la que se produce en Brasil. La mayoría de sus variedades comerciales son altamente susceptibles a patógenos como Gemilla bastratrix. Este hongo biótropo causado por la roya del café, CLR, sus abreviaturas en inglés. Este hongo causa los síntomas, como podemos observar en la figura 4, de la coloración naranja sobre la hoja. El crecimiento fúngico continúa con formación de masivas intercelulares y austorios. Los austorios son hifas intracelulares altamente especializadas. El CLR provoca la caída prematura de hojas con un daño directo, provocando la muerte regresiva de las ramas, ocasionando la pérdida de capacidad fotosintética y vigor de la planta afectada. El PRI imita una infección por patógenos y activa una inmunidad denominada SAR. Por lo tanto, esta activa una especie de inmunidad sistémica inespecífica conocida como SAR. Se han utilizado diferentes tratamientos químicos, bióticos y químicos. En los tratamientos bióticos tenemos microorganismos variables o inactivos. Y en los químicos tenemos el acibenzolar S-metil con las abreviaturas ASM y el etileno. El acibenzolar metilo es un análogo funcional del ácido salicílico que es absorbido por las hojas. Materiales y métodos. Los material biológico y tratamientos se utilizaron como fuente de inóculo uronidosporas de Gemilla bastratrix obtenidas de café enfermo del campo Coffea arábica Mundo Novo. Aquí la línea negra nos representa el tiempo antes del tratamiento durante 3 días. Aquí observamos la imagen que se utilizó, fue la con menos resistencia para la inoculación, en la cual la raya naranja nos da los días antes de la inoculación, después de la inoculación, en los días 2 y 4, y en la raya azul nos presenta los días después del tratamiento, en la cual CGA, C es control, G es range force y A es ASM, que es el producto químico, y CI nos dice que es el control, y GI es la inoculación de Gemilla bastratrix. Las medidas fisiológicas. En las medidas fisiológicas nos dice que el intercambio de gases se evaluaron en hojas expandidas utilizando un sistema de fotosíntesis portátil denominado Li 6400 XT. Y fotones con micromoles de metros al menos cuadrado segundo a la menos 1. En los ensayos bioquímicos se cuantificaron las actividades de POX, que significa peroxidasa, APX significa ascorbato peroxidasa, SOD, superóxido disminutasa, PAL, fenilalanina amoníaco liasa, y PPO, polifenol oxidasa.
Como resultado de esto se obtuvieron un análisis funcional de 219 proteínas de hoja de café identificadas según la ontología MAP, BAM, BIN y GO. En el literal A se observa el proceso biológico con cada uno de sus porcentajes ocupacionales que ocupan, y en la figura 8 se encuentra la localización subcelular. Todas las identificaciones de proteínas se lograron dentro del genoma del café, principalmente del coffee arábica. La categorización funcional de 219 proteínas identificadas indicó que están involucradas principalmente en un 43% de fotosíntesis, metabolismo de proteínas en un 16%, estrés en un 10%, redox en un 7%, respiración aeróbica 5% y un metabolismo secundario en 3%, como lo podemos observar en el gráfico, cada uno se encuentra representado con su debido porcentaje. En la localización subcelular se encuentran cada uno de las partes de las células que tuvieron lugar para que ese proceso se desarrolle en su debido porcentaje. Cada uno está determinado por el color: azul 0,5%, citoplasmas 35%, secrets 9%, mitocondrias un 4%, hasta llegar al retículo endoplasmático con un 0,5% de ocupación. Como resultado tuvimos cambios en el proteoma de la hoja debido a tratamientos con PRI e infección por Gemella gastratis. Los números de manchas cambiaron por los tratamientos PRI, Grains-Force Kuka y GASM A y C. La evaluación en tratamientos PRI, comparaciones, se compararon C, que es Control, G, Grains-Force y A, ASMS en los días 3, 5 y 7. El número de plazas 16, 44, 3. En los tratamientos de PRI más Gemella gastratis se comparó CI, que significa inoculación, y GI por AI son inoculación con Gemella gastratis en los días 5 y 7. Y aquí se realizaron múltiples interacciones entre las comparaciones de acá arriba, con control, Grains-Force, ASMS, control de inoculación y inoculación de Gemella gastratis. Todo esto nos da como resultado las proteínas presentes en la hoja de café. Las proteínas de la hoja de café cambiaron después de tratamientos con PRI y la infección por Gemella gastratis. En el proceso biológico respiración aeróbica, en segundo plano, se identificó la proteína fosfolipiridato mutasa independiente de 2,3 bisfosfolipiridato. Así podemos ir observando en cada proceso biológico, cada proteína identificada, como en la fotosíntesis se observó la proteína transcelulose cloroplástica, y así estas son una de las principales, de las muchas que se encontraron. En la figura 11 nos dice que los geles 2D de representativos de proteínas de la hoja de café. ¿Qué son los geles 2DE? Los geles 2DE son electroforesis. ¿Qué es la electroforesis? Es una técnica de laboratorio para separar ADN, ARN, moléculas o proteínas en base al tamaño, para lo cual se utiliza una carga eléctrica para mover moléculas y separar a través de un gel. Entonces, el gel 2D es un gel bidimensional para poder separar ya sea ADN, ARN o proteínas con la ayuda de un gel. Aquí observamos manchas circulares que cambiaron significativamente entre Grains-Force, Kuka y ASMS. Estos puntos representan las proteínas distintas, ya que en algunas proteínas estaban presentes más de una muestra, es decir, se repetían las mismas. Estas 58 proteínas representan el 26% de las 219 proteínas identificadas de forma reproducible en el proteoma de la hoja. El proteoma nos dice que son proteínas expresadas en una célula
particular bajo condiciones de medio ambiente. Entonces, cada punto, cada bolita, como lo podemos decir, son proteínas identificadas en el proteoma de una hoja. En el proteoma de una hoja. Análisis de los componentes principales de PSA para las manchas cuyo volumen cambió significativamente. Aquí observamos, se podría decir, el punto que se obtuvo en el gel 2D. Ahora lo presentamos en este plano para observar cómo cada uno de los tratamientos representan una variación o un desplazamiento. Entonces, en el día 3, C se encuentra ubicado en 1.5 y en el eje X y en 0,0 en el eje Y. Asimismo, G, que es Grains Force, está ubicado en 0,5 y en menos 0,55 del eje Y. Y A, que es el método ASM, se encuentra ubicado en 0,52, 53, y en el eje Y en 0,53 también. Esto sucede en el día 3. En el día 4 observamos que los mismos métodos se han desplazado un poco más, ya que G, que es Grains Force, se encuentra en menos 2 y en 0,55, a diferencia de que en el día 2 se encontraba en 0,5 y en menos 0,55. Cada uno de estos han observado un cambio significativo. Esto es la ubicación en el día 7. Como observa aquí, el ASM, C es el control y el G es el Grains Force. Aquí vamos a observar un análisis de agrupamiento jerárquico de las proteínas que cambiaron significativamente en abundancia en los 3 y 7 días. Aquí observamos el análisis el agrupamiento jerárquico según conglomerados, es decir, C3, C2, C1, conglomerado 1, G2, G2, G3, conglomerado 2, A1, A2, A3 y conglomerado 3. Podemos observar si estuvieron presentes o no las proteínas que estuvieron presentes en el análisis. Entonces, aquí observamos que cloropila, Big Ten Protein, LHSLE, estuvo presente en menor proporción en el C1 del conglomerado 1 y estuvo presente en su totalidad en los conglomerados A1, A3 y A2. Asimismo, la 756 rubisco activase estuvo presente en el conglomerado 321, pero en menor incidencia en el conglomerado A1, A2. En el día 7 observamos la presencia de otras diferentes proteínas, asimismo agrupadas en conglomerados. Aquí observamos que la proteína 443 GATSNOG 70K, DA protein, estuvo presente en los conglomerados 1 en menor proporción, pero estuvo en mayor proporción en el conglomerado 2 y en el conglomerado 3 en menor proporción. Así podemos ir analizándoles cada uno de estos en base al color que estos presentan. En el día 5 se obtuvo mayor cantidad de proteínas, igual agrupadas por conglomerados. Podemos irnos dirigiendo a través de su color, si estuvieron presentes o no, en el día 5. Ahora, dice, se observó una clara separación de las tres condiciones: Grains Force, infectado GI, ASM, infectado AI y control infectado. Es decir, ahora vamos a observar después del tratamiento cuando ya estuvo infectado. También tenemos que en el día 2, CI, que sí, CI, que significa control infectado, está ubicado en 1 y en 0,50. AI está ASM infectado y GI, que es el Grains Force infectado. Vamos a compararlo con el día 4, en lo cual se observa que existe una gran variación de desplazamiento del AI, del GI y del CI infectado. Es decir, hubo un gran desplazamiento, una variación en el día 2 y 4.
Asimismo, el análisis de agrupamiento jerárquico de las proteínas que cambiaron significativamente en los días 2 y 4. También en el día 2 se agruparon según un conglomerado jerárquico, como podemos observar aquí, el CI2, CI2, según la jerarquía de cada una de las proteínas. Y para lo cual obtuvimos que apareció la proteína 853, C2-heptulose 17 bisphosphatase. Se obtuvo que estuvo en mayor proporción en el conglomerado 3. Asimismo, hasta la proteína 2232, oxígeno envolven en Haxer protein 2. Estos estuvieron más presentes en el conglomerado 3, a diferencia que en los conglomerados anteriores, como el 1 y 2, no existe mucha presencia de esta proteína. Así podemos analizar cada una de la presencia de estas proteínas según el color que nos presentó en la escala. En el día 4 observamos que la proteína 745 rubisco o activas isomorph X2 estuvo presente en el conglomerado 1 en gran parte y en el conglomerado GI2 y GI3 está en un 0,9, que sería entre que está presente en una gran parte y también está ausente en una gran parte. Entonces, cada una de esas proteínas estuvieron presentes en el día 4. Podemos analizarlas, según el color que presenta la escala, si estuvieron presentes o en mayor o en menor cantidad. Para los análisis de PCA, los tratamientos de Grensfors-Kuka, GI y GI se separaron claramente de control y ACM, CI en los días 5, 2 y en los días 7 y 4, es decir, se separaron en los días en 5 y 2 días y en 7 y 4 días. En los días 5 días y 2 días, la presencia fue de C del control y del control infectado, de ASM y del ASM infectado, y de G infectado. Es decir, aquí se da la comparación antes de infectarse y luego después de infectarse, y podemos observar que existe una variación no tan grande, pero sí existe una gran variación. Como dice figura 18, PCA para las manchas entre Grensfors-Kuka, G, ASM, A y control e inoculadas Emilia Matrix en los 5 y 2 días. Aquí dice para las manchas entre Grensfors-Kuka, G, ASM, A y control C e inoculadas con Geminilia abstractis en los días 7 y 4 días. Es decir, aquí se presentan los resultados de los días 7 y 4. Asimismo, A, que es ASM y ASM infectado, C, control y control infectado, G es Grensfors y Grensfors infectado. Podemos observar que aquí la mayor variación sucedió entre ASM infectado y ASM. Aquí hubo un mayor desplazamiento. Mientras que en G podemos observar que Grensfors y Grensfors infectado no hubo mayor variación. Es decir, casi se mantuvieron en el mismo lugar, según el análisis 2D. Para esto también se realizó un análisis de conglomerados jerárquicos que reforzó los resultados de la PCA durante los días 5 y 2. Aquí vamos a observar un análisis entre más conglomerados, ya que aquí se unieron los conglomerados antes y después de infectarse. Aquí presentamos los conglomerados C1, C2, C3, AI, CI, CI2, CI2-1 y CI3. A1, A2, A3, AI2, AI1, G3, G2, G1, GI3, G2, es decir, la I nos dice después de infectarse. Asimismo, aquí existe mayor variación de los colores, ya que cada una de esas proteínas estuvo presente en la mayoría de los conglomerados coincidió antes y después de infectarse, pero en otros hubo una variación, así como podemos observar aquí en la proteína 270 ATP sintasa, CF1, estuvo presente en algunos conglomerados y en otros conglomerados no. Podemos analizarla de acuerdo al color, ya que el color rojo nos dice que es la que estuvo presente y el color verde en la cual no estuvo presente. Aquí se observan el análisis de conglomerado jerárquico que reforzó los resultados de la PCA durante los días 7 y 4.
También observamos el análisis del agrupamiento jerárquico de cada uno del conglomerado de cada una de las proteínas. Se agrupan también de acuerdo al color, en qué porcentaje estuvo presente la proteína y si es nivel alto o bajo. Y aquí observamos que la proteína 628 rubisco large subgroup estuvo presente en mayor cantidad en el conglomerado G1, G2 y G3, y no estuvo en tanto y no existió en el conglomerado C2 y A1. Nos dice la gráfica. Análisis fisiológico. Aquí vamos a evaluar la tasa de la fotosíntesis A, conductancia estomática GS y A, CI en las hojas de café. Aquí se presenta la barra del porcentaje de presencia de cada uno de estos métodos que se utilizaron. Como podemos observar, el color negro nos dice que es el control, el G, que serían las rayas horizontales, es el Grams force, A es el ASM, el blanco es el CI, que es la inoculación, el control infectado. Aquí con los puntitos negros es el GI, que es el Grams force infectado. Aquí las rayas perpendiculares es el AI, que es el ASM infectado. Entonces, aquí se analiza también según los días 3, 5 y 7. Es decir, en el día 3 el mayor porcentaje tuvo el A, que sería el Grams force. Tuvo mayor porcentaje tuvo mayor aceptación, ya que tuvo mayor porcentaje en el Grams force. En el día 5 también sucedió lo mismo que el día 3. Estuvo con mayor porcentaje el Grams force, ya que alcanzó mayor porcentaje en comparación con los demás métodos. Esto obtuvo mayor porcentaje. En el día 7 se observó que aquí en comparación con los resultados anteriores, con el negro, casi se da el mismo porcentaje, pero sobresale con un poquito el A, que es el Grams force. Pero el que estuvo en menor cantidad es el B, es decir, el AI, que sería el ASM infectado. Entonces, el que obtuvo mayor respuesta de efectividad fue el Grams force. Cabe recalcar que sí. Ahora vamos a analizar en el día 3, 5 y 7, en los días después del tratamiento. En el día, pero con GS, que el GS nos decía que es conductancia estomática. En la conductancia estomática, el A, que es que sería Grams force, tuvo un poquito más de efectividad de comparación con los otros dos, pero se puede decir que no existe mayor variación. En el día 5 de la conductancia estomática se puede decir que igual Grams force obtuvo mayor porcentaje en comparación con al menos que es el ASM. Ese fue el que obtuvo menor porcentaje. En el día 7 estuvo todos muy iguales, no hubo mayor diferencia, pero el que obtuvo un mayor de porcentaje fue el A con puntitos, que es el GI, que sería el Grams force infectado. Entonces, este fue el que obtuvo mayor el método Grams force. Ahora en ACI, que es conducta sistemática igual, y ACI en los días 3, 5 y 7, observamos que el que obtuvo un mayor porcentaje fue el Grams force, pero no existe mayor variación, todos están casi del mismo porcentaje, al igual que en el día 5
se observa que casi que todos están en un porcentaje igual. Pero aquí se analizaron más en comparación que el día 3, sobresaliendo el Grand Sports. Y en el día 7 sobresalió el control. Como pueden observar, tuvo un poco más de eficacia en el día 7, ya que tuvo un mayor porcentaje. Ahora vamos a analizar a los análisis bioquímicos. Figura 4, 24, como podemos observar en la figura 24, la evaluación de actividades de APX, POX, COD, PAL y PPPO en hojas de café tratadas con PRI, Greensports, UKG, ASMA y Control C e inoculadas con gemillas tratadas. Cada uno de estos análisis bioquímicos ya los mencioné anteriormente qué significaban. Ahora vamos a analizar el APX. Ya, el APX, que significaba ascorbato peroxidasa. En los días 3, 5 y 7 observamos que el que obtuvo un poco mayor porcentaje fue el Grand Sports y el que obtuvo un menor fue el Control, menor porcentaje. En el día 5 obtuvo mayor porcentaje el Grand Sports infectado y el de menor porcentaje fue el Control, igualmente como en el día 3. Y en el día 7 obtuvo mayor porcentaje el Grand Sports. Sí, obtuvo un mayor porcentaje. Y el de menor fue el blanco, el Control infectado. Ahora el POX, que es la peroxidasa, analizada en los días 3, 5 y 7, teniendo mayor porcentaje en el día 3, el Grand Sports de igual manera, y en el día 5 obtuvo mayor porcentaje. En el día 3 obtuvo mayor porcentaje en Grand Sports. Y en el día 5, el ASM infectado. Y en el día 7 todos estuvieron muy parejos, realmente no se ve la diferencia, pero tuvo un mayor porcentaje de eficacia en el control infectado. Y en el análisis del SOD, que significa superóxido dismutasa, en los días 3, 5 y 7, se observa que en el día 3 no existe mayor diferencia, como lo que podemos observar contra mayores cambios, pero sí sale dominante el Grand Sports, ya que tienen mayor porcentaje. Y en el día 5, el que tuvo mayor porcentaje fue ASM, como podemos, 400%. Se observa un mayor porcentaje de efectividad. Y en el día 7 se observa una mayor efectividad en ASM y un menor porcentaje de control. Aquí se analiza PAL, que significa fenilalanina amoníaco oleosa, analizada en los días 3, 5 y 7 también. Existiendo en el día 3 no existe una mayor variación, pero el que domina es el ASM. En el día 5 casi todos tienen el mismo porcentaje, pero tiene un poco más de variación ahí, que es el ASM infectado. Y en el día 7 los porcentajes aumentaron en comparación con las del día 3. Como podemos observar, el que tuvo mayor porcentaje fue el ASM infectado y el que tuvo menor porcentaje fue C, que es control. Entonces, podemos decir que el mejor día fue el 7, ya que los porcentajes tuvieron mejor efectividad. Y en el día 3 de PPO, que es polifenol oxidasa,
observamos que en el día 3, el que obtuvo mayor porcentaje fue A, que es ASM, y el que obtuvo menor fue C, que es control, pero no existe mayor variación. Y en el día 5, el que obtuvo un mayor porcentaje fue AI, que es ASM infectado, con mayor porcentaje, y el de mayor porcentaje fue C, que es de control. Y los porcentajes bajaron considerablemente en el día 7, pero el que obtuvo mayor porcentaje fue G, que es Grange Force. Estos son todos los métodos utilizados. Conclusiones. Mejorar el conocimiento sobre los mecanismos de resistencia inducidos por los PRI contra CLR. Es decir, debemos de mantenernos mejor informados sobre las nuevas técnicas que van saliendo con el transcurso de los años para poderlos poner en práctica. Es decir, nos resulta mejor utilizar un método inductor, ya que no genera demasiadas desventajas a la salud en comparación con la utilización de fungicidas, ya que el uso de fungicidas nos causa demasiado daño a la salud. Entonces, los mecanismos de resistencia inducidos serían un gran método para el control de las plagas, como en este caso por la feria del café. Como pues sabemos que esta es una plaga devastadora que causa grandes pérdidas a nivel nacional e internacional. Como otra conclusión tenemos que se observó que Grange Force KUKA refuerza homeostasis redox de la hoja y ASM afecta el metabolismo secundario. Estos dos métodos utilizados también nos favorecen de manera benéfica, ya que Grange Force KUKA refuerza la homeostasis redox de la hoja, nos conveniría mucho, aunque ASM afecta el metabolismo secundario, pero son unos métodos inductores recomendables, ya que nos benefician en la mayor de la producción del café. Aquí presentamos la cita bibliográfica del artículo utilizado de la revista. Muchas gracias, esa ha sido mi exposición. Espero que la hayan sabido entender y algún error me sepan disculpar.